Hola a todos. Bueno, vamos a encontrar la resultante de un sistema de fuerzas, pero por el método analítico. Antes de ver el método analítico de varias fuerzas, de más de dos fuerzas, vamos a descomponer una fuerza. En este caso, la fuerza que elegí es una fuerza de 45 newton y que forma un ángulo de 60 grados. Por eso ya dispuse el transportador para poder dibujar la dirección. Y con mucha precisión vamos a dibujar el vectorcito que mide 45 newtons. Recuerden de tomar la regla para medir cuántos centímetros tiene que medir ese vector. En nuestro caso, como la fuerza es de 45 newtons y la escala es 1 centímetro 15, hago 45 dividido 15, va a dar 3 centímetros. Por lo tanto, nuestro vector F tiene que medir 3 centímetros de largo. Bueno, una vez dibujado ese vector, voy a correr la regla y voy a medir, ahora le voy a poner el nombre, F. Bien. Recuerdo de marcar la rayita del vector. Miren, yo ya hice el vector F, que tiene un ángulo de 60 grados respecto al eje X positivo. Y ahora, una vez que ya lo tengo dibujado, lo que voy a hacer es dibujar las proyecciones de ese vector. ¿Qué significa proyectarlo? Significa descomponer este vector F que está acá en su proyección horizontal y la proyección vertical. Proyectarlo quiere decir cómo se vería este vector en el eje X y cómo se vería, por ejemplo, en el eje X sería acá, y cómo se vería este vector proyectado en el eje Y, que sería acá. Bien, bueno, entonces para eso yo ya lo tengo marcado, Fx, lo voy a trasladar porque dije que era la proyección de F con respecto al X, y ahora voy a poner el vector Y, que es su proyección en el eje Y. Bueno, espero que se observe bien. Este es la proyección. Este Fx es la proyección de F en el eje X positivo. ¿Cómo sé si está bien? Si lo hice bien y si lo calculé bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren acá que tengo. Dice Fx, esto es cómo se calcula el valor de Fx en valor numérico. Y esto, Fi, es cómo se calcula Fi numéricamente. Entonces, se calcula aplicando una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Fx es F, que en nuestro caso sería 45 newtons, multiplicado por el coseno de 60. Bueno, agarramos la calculadora, ponemos cos 60 y va a ver que nos va a entregar un valor 0,5 para nuestro caso. Por lo tanto, Fx va a ser 45 por 0,5, me da 22,5 newtons. Vamos a hacer lo mismo con Fi. Va a ser F, 45 por seno de 60, seno de 60, 0,866, que lo vamos a aproximar, si quieren, a 0,87. Entonces, Fi va a ser igual a 39,15 newtons. Verifíquenlo. ¿Qué significa verificar? Significa ver que esta proyección, este vector, cuando ustedes lo proyecten, midan 22,5 y que Fi mida 39,5. Recuerden que para saber cómo se hace en centímetros, cuánto representa el Fx en centímetros, lo que vamos a hacer es dividir estos 22,5 que tendrían que ser el cálculo de Fx, dividido la escala, porque habíamos dicho que un centímetro era 15. Entonces hacemos 22,5 dividido 15 y cuando mira el valor numérico me tiene que dar en centímetros esta cantidad. Lo mismo vamos a hacer con Fi.
Hacemos 39,15 dividido 15 y nos va a dar el valor en centímetros de FI, que es lo que a nosotros nos permite verificar si está bien. Bueno, ¿qué significa tener Fx y tener Fi? Que son dos vectores que reemplazan al vector F. Si yo puse F, ya los reemplacé con Fx y los reemplacé con Fi. Quiere decir que si yo tengo esas proyecciones, esta y esta, puedo volver a armar el vector F. ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a observar. ¿Recuerdan el método gráfico para encontrar la resultante de un sistema de fuerzas? Fíjense, si donde termina Fx llevo Fi, entonces quiere decir que lo que hallé acá es F. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué puedo decir yo con esto? Puedo decir que gráficamente Fx más Fi me da como resultado F. Perfecto. Pero analíticamente, ¿cómo voy a saber si una fuerza que descompuse en sus dos proyecciones realmente representa el vector F, esas dos proyecciones? Bueno, para esto se usa lo que llamamos el teorema de Pitágoras. Y en el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que en todo triángulo rectángulo, que es lo que nosotros observamos acá hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Y está determinado porque en realidad FI está ubicado sobre el eje Y, que es perpendicular al eje X. Entonces, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, recordemos la fórmula, hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado. ¿Quién es h? Es f. ¿Quién es a? Es fx y quién es b? Es fi. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Recuerden que fx vale 22,5 y que fi vale 39,15. Por lo tanto, reemplazamos. F es raíz cuadrada de fx al cuadrado más fi al cuadrado. Bueno, y vamos a calcular entonces el valor. Acá tengo 22,5 newtons elevado al cuadrado, que es fx. Y acá tengo 38,97 newtons elevado al cuadrado, que es fi. Bueno, usando la calculadora, calculo sus cuadrados. Recuerden que newton por newton es newton cuadrado, por eso me queda, cuando hago 22,5 al cuadrado, me queda 506,25 newton cuadrado porque viene de newton por newton. Bueno, una vez que hice ambos cuadrados, los sumo y vamos a calcular entonces el valor de la suma, en la que me dice que F es raíz cuadrada de 2022,18 newton cuadrado, por lo tanto, la fuerza es de 44,97 newton, que es casi aproximado al valor de F, que son los 45 newton. Con esto demostramos que Fx y Fi son las proyecciones y la forma analítica para calcularla es descomponiendo el vector F y después lo volvemos a armar según el teorema de Pitágoras para calcular el módulo y gráficamente aplicando el método del paralelogramo o el método de la poligonal.